¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes 6 de mayo y queremos agradecerle a todos los que nos acompañaron en Oaxaca. Estuvimos allá en la capital oaxaqueña, pues rodeados de mucha gente. Firmamos como siempre todos los libros, nos regalaron mucho pan, también café, también nos regalaron hasta un mezcalito, dos mezcalitos, tres mezcalitos nos regalaron. Así que pues regresamos muy contentos y muy agradecidos siempre por todo el apoyo que ustedes nos dan. De verdad, muchas gracias a mi nombre y también, por supuesto, al nombre de Álvaro Delgado. Me atrevo a decirlo porque lo conozco, que gracias, de verdad, gracias. Este es mi texto para este día, lunes 6 de mayo, como les decía, es Más apuntes de campaña, así se llama mi texto. Dice lo siguiente. 1. Sobre la elección en la capital. ¿Está cerrada la elección en la Ciudad de México? Sí, pero nadie crea que se trata de algo extraordinario. Chequen números y verán. El PRIAN intenta venderlo como su gran oportunidad para retomar el control político de una capital que pasó de ser botín del presidente en turno a convertirse en un santuario de izquierda. No es la gran oportunidad del PRIAN, como se dice, y claro que la izquierda no debe descuidarse, y claro que debe apretar más y más, y asegurarse de que sus simpatizantes salgan a votar porque los de derecha votan en masa, como vimos en 2021. Claro que hay que tomarse muy en serio los números, pero también es necesario saber que la elección está cerrada, pero no tan cerrada. Me explico. Se nos olvida que Andrés Manuel López Obrador ganó en 2000 con muy pocos puntos porcentuales. Sacó 37.70% contra 33.40% de Santiago Krill Miranda y 22.80% de Jesús Silva Herzog. Es decir, si el PRIAN hubiera ido como una sola fórmula ese año, en el 2000, habría obtenido mucho más que López Obrador, 56.20%. Marcelo Ebrard ganó en 2006 con 46.37% de los votos, 13 puntos porcentuales más que López Obrador, con 27.26% de Demetrio Sodi de la Tijera y 21.59% de Beatriz Paredes Rangel. Si el PRIAN hubiera ido junto, habría sacado 48.88%, o sea, poco más de 7 puntos porcentuales menos que en 2000, pero suficiente para ganar en esa elección. Miguel Ángel Mancera fue casi atípico, beneficiario de varios factores: del bono que dejó Ebrard con un gobierno bien calificado, de la horrorosa candidatura de la señora Wallace, entre comillas, como se le conoce, y del pésimo desempeño de Felipe Calderón en la presidencia. Ganó con paliza 63.58% de los votos contra 19.73% de Beatriz Paredes y 13.61% de Isabel Miranda. Ahora, Claudia Sheinbaum fue la primera candidata de oposición en ganar la Ciudad de México desde 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el primer gobernador de esa entidad federal, siempre en poder del presidente. Ganó Claudia con 47.06%, es decir, con más votos que Marcelo y que el mismo Andrés Manuel. Y era oposición, insisto, porque la capital estaba en manos de los chuchos diagonal Mancera, una mezcla rara de priismo y perredismo. Alejandra Barrales sacó en ese proceso 31% y Miquel Arriola 12.83%. O sea, juntos sacaron 43.84%, es decir, 3 puntos y 24 décimas menos que Claudia. Cerradísimo. Otra vez,
No se emocionen en el PRIAN y no se confíen en la izquierda. La capital siempre ha sido muy disputada, punto. Santiago Taboada está más cerca de la cárcel que de convertirse en jefe de gobierno. La izquierda no debe aflojar porque ya vimos que la derecha aprovecha cualquier coyuntura. Para fortuna de Clara Brugada, Ricardo Monreal está muy ubicable, muy localizable y sus mañas se le conocen muy bien. A diferencia de hace 3 años, esta vez tiene empeñada a su propia hija en Morena por la Cuauhtémoc. Es decir, no operará en contra de la izquierda, parece. Está cerrada la elección en la Ciudad de México, pero posibilidades para números serios hay. La tiene difícil el PRIAN. Es cosa que el votante de izquierda llegue a la urna y Clara ya quedó. 2. Las encuestas. Hay un escándalo con Massive Caller, la firma que da el triunfo a Xóchitl Gálvez cuando falta un mes para la elección. Aunque nadie lo dude, corregirá su pronóstico al final del proceso para salir lo más cerca posible de los números reales. Lo más importante es que nadie le exige explicar su participación en la contienda. Obvio, ni el Instituto Nacional Electoral. No reporta a nadie, nadie le pide cuentas. Los clientes de Massive Caller contratan sus servicios no por lo que le dice a ellos, sino por lo que le vende a otros. Es decir, es propaganda. La empresa desarrolla entre 20 y 30 encuestas, supuestas encuestas diarias. Imagínense el tamaño de su negocio, el negocio de la manipulación. Y aunque casi todos sabemos que participa en el proceso electoral y que se lleva dinero público, el INE no le pide explicación. Las encuestas son todo un tema. No conozco a nadie que utilice la basura electoral que produce GEAISA, pero ahí está y alguien le paga. ¿Quién? ¿Con qué? ¿De dónde? Dudo que su chatarra sirva a los cuartos de guerra y dudo más que se utilice realmente para leer tendencias. ¿De dónde sale el dinero y quién la mantiene? Y si nadie le cree ya a sus datos, ¿por qué sigue saliendo la encuesta de GEAISA? Con Massive Caller, por la información que ha venido saliendo, hay un poco más de transparencia. Se trata de la tienda de un circo donde una señora con una bola de cristal le lee la palma de la mano a sus clientes. Imaginen a Marco Cortés, de inteligencia limitada, preguntándole a la adivinadora qué pasará en las elecciones de 2024. Marco ha pagado durante años la universidad de la hija de la adivinadora. ¿Ustedes creen que ella se atrevería a defraudarlo? Le dice lo que quiere escuchar y listo. Xóchitl ya ganó, expresa la adivinadora. Y Marcos aplaude, emocionado. Lo que es un escándalo es que esas encuestas fraudulentas viven del dinero público, de las prerrogativas que se entregan a los partidos, que vienen además de nuestros impuestos. Y lo más impresionante es que nadie exija, obvio, ni el INE, una mínima explicación cuando esas casas de encuestas han sido parte de fraudes electorales como el de 2006. 3. Sobre ovarios y testículos. Hace unos días, durante una entrevista, Xóchitl Gálvez se refirió a Claudia Sheinbaum como la momia. No sentí extrañeza. Debe ser terrible estar rodeada de machos del tipo Alito, acusado de relaciones perversas con mujeres colaboradoras. O de Marco Cortés, líder de una pandilla de señores cuya única virtud, entre comillas, es haberse apropiado del padrón del PAN para controlar elecciones y obtener rentas ilegales de los espacios que gobiernan.
La de Xóchitl es una violencia que transparenta la violencia a la que está sometida en su entorno, violencia a la que es expuesta incluso sin darse cuenta o que ella, por decisión propia, normaliza. Pero también es una manera grotesca de abrirse los intestinos frente a millones y mostrar de qué están rellenos. Es violencia que refleja su desesperación, su frustración y su fracaso. Es violencia de la malcriada que le quema el cabello a su compañera de pupitre solo porque lo tiene más largo que ella. Al final, la candidata del PRIAN es al mismo tiempo receptáculo de un muestrario de odios profundos como el de Vicente Fox y Javier Lozano, Felipe Calderón y Carlos Alarraqui, Roberto Madrazo y Rosario Robles, y otros. Y cuando digo lo anterior, no son solo ideas al vuelo. He visto a los ojos el coraje y la frustración de los que este verano perderán la elección presidencial y no resisten ver agonizante a su partido, el que adoran en secreto, al que le prenden 10 veladoras diarias en casa, imaginen un altar de magia negra, y del que se avergüenzan en público, sea PRI o sea PAN. He visto ese odio en los ojos de quienes quisieran que todos los periodistas fuéramos Javier Alatorre, mediocres, indignos, lectores de teleprompter, de rodillas frente al poder económico y espumando babas que antes estaban en la boca de su patrón. El odio en Xóchitl es lo que la autoriza a llamar narcocandidata a Claudia sin tener un solo dato con que sustentarlo. El odio en ella es lo que le aconseja a mostrar a Sheinbaum como un gusano frente a universitarios. Y yo me pregunto, ¿por qué recurre al físico de la candidata alguien que padece obesidad mórbida y una patológica adicción a las mentiras? ¿Qué le hace sentirse superior? ¿Qué le hace sentirse incluso físicamente más atractiva? Se ha comprado su propia historia de éxito porque narcisista es, suele citarse a sí misma como ejemplo y jamás ha mencionado un solo libro, un solo ensayo, a un solo autor. ¿No se da cuenta Xóchitl Gálvez que cuando llama flaca o momia o fría a su contrincante, repite los estereotipos que utilizan los hombres para tratar de caricaturizar a una mujer y humillarla? ¿No se da cuenta que cuando habla de sus ovarios del tamaño de una toronja, como lo dijo recientemente, repite ese enorme malentendido machista de que entre más violento es un hombre, más grande tiene los testículos? ¿No se da cuenta que cada vez que pega chicles en las manos de sus asistentes, confirma a su entorno de mexicanos blancos de derecha que es una vulgar a la que solo soportan porque defiende sus intereses? ¿No se entera Xóchitl, o no quiere enterarse, que esa mayoría que votará por ella la detesta tanto como ella misma detesta a Claudia? ¿No se da cuenta que cada vez que Max Cortázar le pide atacar a Claudia por su físico, muchísimo más sano que el suyo, también la agrede a ella en secreto, porque alguien que detesta a una mujer delgada odiará 2 o 10 veces más a una mujer obesa como ella? ¿Qué quedará de Xóchitl Gálvez dentro de un mes, cuando terminen de usarla los que la usan? Porque aparte de la derrota política y cultural, tendrá que lidiar con una derrota muy, muy personal. Ella lo ha hecho todo muy personal. Incluso el haber involucrado a sus hijos en su equipo lo hace más personal. Es la derrota de una mujer que ha mentido para llegar a donde está, que se ha pasado de lista
abultando su patrimonio mientras es servidora pública. ¿Qué quedará de ella cuando todo esto termine? Yo digo que como Ricardo Anaya o Felipe Calderón, deberá buscar el exilio en el extranjero, refugiarse donde no la vean llorar, porque tanto odio acumulado en los intestinos suele conducir al llanto. ¿Qué será de Xóchitl cuando le quiten los reflectores los mismos que se los pusieron? Muchas gracias.